Muy buenos días a todos mis hermanos, hermanas, amigos que en este momento nos están sintonizando. Reciban un fuerte abrazo y un cordial saludo de su hermano en Cristo, Sergio Jiménez Martínez, desde la congregación de la Iglesia del Señor en Colonia Paso Real, San Fernando, Tamaulipas, México. Gracias por permitirnos entrar a sus corazones. Gracias por el tiempo que ustedes se dan para estarnos sintonizando por radio. Que Dios les bendiga a los que en este momento ya están sintonizándonos y esperamos bendiciones también, pedimos bendiciones también para los que más tarde estarán oyendo este tema. Que Dios los bendiga y que Dios los fortalezca, que cuide de sus familias, que les prospere en todo. Gracias por darnos esta oportunidad. Un cordial saludo también a nuestros hermanos que hacen posible esta radio, a nuestro hermano Alfredo, a nuestro hermano Aldo, a nuestro hermano Mario, nuestro hermano Roberto, nuestro hermano Jorge. Que Dios provea bendiciones en sus vidas, en sus familias, que provea los recursos suficientes para poder seguir administrando esta radio de la mejor manera. A todos nuestros compañeros predicadores, que día a día nos esforzamos por compartir el mensaje de la palabra de Dios, una rica bendición de parte de nuestro Padre bendito. Así es que, feliz día. Que Dios nos ayude. Vamos a escuchar unas alabanzas, hermanos, en este momento. Ustedes saben, hay un himno muy hermoso que siempre me gusta compartir con ustedes y es ese himno que dice, bendicen a Dios. Vamos a escuchar estas alabanzas y después continuaremos. Bendicen a Dios todos los siervos del Señor, noche y día, en la casa del Señor. Alza tus manos hacia el santo lugar y bendice a Dios, bendícelo. Bendicen a Dios, todos los siervos del Señor, noche y día, en la casa del Señor, alza tus manos hacia el santo lugar y bendice a Dios, bendícelo. Bendicen a Dios, todos los siervos del Señor, noche y día, en la casa del Señor, alza tus manos hacia el santo lugar y bendice a Dios, bendícelo. Pusiste un canto en mi alma y lo tengo que cantar. Tu espíritu en mi vida me hace proclamar en mi corazón. Te quiero alabar. Pusiste un canto en mi alma al hacerme. Pusiste un canto en mi alma y lo tengo que cantar. Tu espíritu en mi vida me hace proclamar en mi corazón. Te quiero alabar. Pusiste un canto en mi alma al hacerme. Canta mi alma, y en tu nombre alabaré. Canta mi alma, y tu nombre yo honraré. Canta mi alma, mi vida te dedicaré. Canta mi alma. Pusiste un canto en mi alma y lo tengo que cantar. Tu espíritu en mi vida me hace proclamar en mi corazón. Te quiero alabar. Pusiste un canto en mi alma al hacerme. Pusiste un canto en mi alma al hacerme. Pusiste un canto en mi alma al hacerme. Dios, la gente canta, con amor y alabanza. Es en honor a ti, el único y verdadero Dios. Dios, la gente canta, con amor y alabanza. Es en honor a ti, el único y verdadero Dios. Canten, ale, ale, aleluya.
pueblo te ama, nuestro pueblo te ama, por eso te alabará, por eso te alabará, pues canta para ti, canta para ti, el único y verdadero Dios, el único y verdadero Dios. canten ale, ale, aleluya, Ale, aleluya, honra y gloria para ti, honra y gloria para ti, pues tú eres único, tú eres único, el único y verdadero Dios, el único y verdadero Dios. canten ale, ale, aleluya, Ale, aleluya, honra y gloria para ti, honra y gloria para ti, pues tú eres único, tú eres único, el único y verdadero Dios, 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 el único y verdadero Dios. Has hallado en Cristo plena salvación por la sangre que Cristo vertió. Toda mancha lava de tu corazón, eres limpio en la sangre eficaz. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve, eres limpio en la sangre eficaz. Vives siempre al lado de tu Salvador por la sangre que Él derramó. Del pecado eres siempre vencedor, eres limpio en la sangre eficaz. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve, eres limpio en la sangre eficaz. Cristo ofrece hoy pureza y poder, oh, acude a la cruz del Señor. En la fuente es que limpiará tu ser, oh, acude a su sangre eficaz. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve, eres limpio en la sangre eficaz. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve. Eres limpio en la sangre eficaz. cerca, más cerca, Cristo de ti, fiel Salvador y mi eterno solaz. Guárdame junto a tu corazón, siempre me abrigue ese puerto de paz, siempre me abrigue ese puerto de paz. Cerca, más cerca, nada traeré, nada de mérito al bien de tu cruz. Solo mi herido y vil corazón, porque en tu
cerca hasta el fin, hasta que ancle en el puerto de amor. Do por los siglos viva feliz, cerca, más cerca de mi Salvador, cerca, más cerca de mi Salvador. A ti, Señor, levanto mi alma, a ti, Señor, levanto mi alma, oh mi Dios, confío en ti, que no tenga yo vergüenza ni mis enemigos triunfen sobre mí. No te acuerdes de mis pecados, no te acuerdes de mis pecados, oh mi Dios, confío en ti, que no tenga yo vergüenza ni mis enemigos triunfen sobre mí. Protégeme, pues en ti confío, protégeme, pues en ti confío, oh mi Dios, confío en ti, que no tenga yo vergüenza ni mis enemigos triunfen sobre mí. Que no tenga yo vergüenza ni mis enemigos triunfen sobre mí. Yo escucho, buen Jesús, tu dulce voz de amor, que desde el árbol de la cruz invita al pecador. Yo soy pecador, nada hay bueno en mí, ser objeto de tu amor, deseo y vengo a ti, tú ofreces el perdón de toda iniquidad. Si el llanto inunda el corazón, que acude a tu piedad. Yo soy pecador, ten de mi piedad, dame llanto de dolor y borra mi maldad. Tú ofreces aumentar la fe del que creyó, y gracias sobre gracia dar a quien en ti espera.
Gracias a nuestro Padre Celestial, que ya estamos una vez más en el aire y también por Facebook. Vamos a elevar, hermanos, nuestras oraciones después de haber escuchado estas hermosísimas alabanzas que honran y glorifican el nombre de nuestro Padre Celestial, a quien sea la honra, la gloria y la alabanza. Ya tenemos a nuestra primera hermana que se ha unido en este programa. Es nuestra hermana Zenobia Irineo, a Lucy Soto, que también se ha unido. Que Dios los bendiga, que tengan un excelente día. Gracias por estarnos siguiendo. Gracias a los que nos están sintonizando. Verdaderamente me siento muy honrado con que ustedes nos sintonicen, con que ustedes nos estén siguiendo, porque estamos, hermano, cada día aprendiendo más de la palabra de nuestro Padre Celestial. Nuestra hermana Bonnie Romero se ha unido a este programa también. Así es que tengan un excelente día. Gracias, hermana Bonnie, gracias por sus buenos deseos. Vamos en este momento a mencionar la lista de las hermanas que han estado pidiendo oración. Nuestra hermana Nereida Guerra, nuestro hermano Leonardo Hernández, nuestra hermana Rosa Jiménez, nuestra hermana Bonnie Romero, nuestra hermana Blanca Hinojos, nuestra hermana Leticia Vaz, nuestra hermana Anastasia Mucul, por el señor Ramiro, por la niña Valeria, por Sarita, por nuestra hermana Lisbeth, por nuestra hermana María Isabel, por nuestra hermana Lourdes Aracena. Hoy leía yo, hermanos, que la hermana Marta Cruz, de la Iglesia de Cristo en Toluca, le decía al hermano Aldo que se había caído, que tiene problemas graves de salud, que tiene una sobrina con cáncer, que hay unos hermanos que tienen problemas de cáncer ahí en la congregación donde ellos están, y pedía las oraciones. Así es que vamos a orar, hermanos, siempre por nuestra hermana Marta Cruz de Toluca, México. Muy bien, también nos pidieron oración por Olga Guitarro. Así es que vamos a ponerlas en las manos de Dios, y todos aquellos hermanos que nos manden, que tengan una petición de oración, acciones de gracias porque Dios les ha bendecido tanto, también lo pueden manifestar, hermanos, y lo hacemos saber a todas las personas para que estén enterados también de cómo Dios nos bendice. No nada más pidamos a nuestro Dios por nuestra salud cuando nos vaya bien, cuando seamos prosperados. También, hermanos, seamos agradecidos con Dios. Dice la palabra de Dios: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Es Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, ¿verdad? Verso 18, si no estoy equivocado. Muy bien, dice por ahí nuestra hermana Zenobia: hermano Sergio, Dios le bendiga. No se me vaya a escapar, hermana Zenobia, que por aquí ya está nuestra hermana Minelia también preparándose para que ustedes estén por ahí listas para el programa que se avecina en unos minutos. Nuestra hermana Lucy Soto dice: amén, hermanos, bendiciones. Ajay Suba se ha unido a este programa. Eduardo Trejo Cedillo se ha unido a este programa. Nuestra hermana Zenobia está pidiendo oración por su salud. Muy bien. Nuestra hermana María Isabel dice: bendiciones, mis hermanos. Vamos pues a orar. Inclinemos nuestros rostros allí donde estamos y oremos así. Gracias le damos, eterno Dios, por esta nueva oportunidad que nos da en este momento de poder dirigirnos hasta el trono de su gracia. Gracias, Padre bendito, porque usted nos ha hecho, por medio de su Hijo Jesucristo, participantes de su naturaleza divina. Gracias porque usted ha depositado su Espíritu Santo en nosotros, sellándonos así para protegernos, para darnos identidad, para darnos legitimidad. Gracias, Padre. Usted es único, usted es todopoderoso, usted es maravilloso, usted es grandioso. Gracias, Señor, por esas ricas bendiciones. Gracias porque cuando usted se manifieste, los que estemos haciendo su voluntad, seremos transformados. Los que estemos muertos, resucitaremos con un cuerpo glorioso, con un cuerpo transformado, y le podremos mirar tal y como usted es. Los que estén vivos serán arrebatados y transformados
para recibir a su Hijo Jesucristo en el aire. Todos juntos podremos verlo. Gracias, Señor, porque usted nos hace esa promesa y es lo que nos anima a seguir cada día adelante su amor y su misericordia. Queremos mostrarle siempre nuestra lealtad, obedeciendo sus mandamientos, cumpliendo con su palabra. Eterno Dios, en esta mañana le damos gracias por todas esas ricas bendiciones, por todo lo que usted ha provisto en la vida de cada uno de nosotros, por ese cuidado tan hermoso, tan maravilloso, tan especial que usted tiene para con cada uno de mis hermanos. Señor, también sabemos que hay hermanos que están enfermos y hemos mencionado sus nombres. Algunos hemos adquirido estas enfermedades por descuidar nuestra alimentación, por descuidar, Padre Celestial, la forma en que nosotros vivimos. Pero suplicamos, sabemos que usted es amoroso, que usted es Dios poderoso, que usted es un Dios que sana, y por eso clamamos a usted, Padre, pedimos perdón por esos errores y pedimos, Señor, que usted nos ayude a mejorar nuestra salud, que los medicamentos, que los doctores que nos están atendiendo puedan, Padre Celestial, ayudarnos a vivir una vida digna. Pero también sabemos que hay enfermedades que vienen de manera natural, y algunas de ellas son para manifestar su poder en nosotros. Hemos visto que aquellos hijos suyos que han sido sanados, que tenían enfermedades de alto riesgo, enfermedades terminales, han logrado superar todo esto y hoy le están dando la honra, la gloria y la alabanza. Padre bendito, ha usted oído las peticiones de mis hermanos que están pasando por momentos difíciles, que enfrentan situaciones adversas. Los ponemos también en sus gloriosas manos y que usted tenga misericordia de cada uno de ellos. Padre amoroso, sea con ellos, con mis hermanos que están trabajando en sus actividades cotidianas en este día, nuestras hermanas, los jóvenes que están en su escuela, Señor, los niños, que usted los proteja, los libre de todo peligro, que en la tarde puedan estar de regreso con sus familias y así juntos alabar y glorificar su nombre. Eterno Dios, nosotros que estaremos en la tarde también saliendo a predicar, Padre bendito, a llevar el mensaje a aquellos corazones de las personas que todavía no te conocen, que esa semilla pueda germinar. Hay diferentes hermanos sobre la faz de la tierra que hoy salen también a llevar ese mensaje de esperanza. Sea con ellos, con los planes de tu iglesia en esta congregación y también a nivel nacional, de donde están mis hermanos unidos, sea usted con ellos. Gracias, Padre, por todo lo que usted nos da. No alcanzamos a hacerle tantas súplicas, pero usted sabe de qué tenemos necesidad y en su tiempo y forma, usted, Padre Celestial, nos bendecirá adecuadamente. Gracias por ese amor tan grande, gracias por ser tan comprensivo y tan paciente con nosotros en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, hoy quiero hablar de un tema muy importante en la vida del ser humano. Nuestra hermana Macrina ya se ha unido, nuestro hermano Sergio Piedrasanta ya se ha unido, Gabriela Méndez Cruz, buenos días hermano Sergio, muchos saludos, pido oración por mi madre y mi hijo Gerardo. Muy bien, estaremos haciendo la oración al final. Gaby, gracias por reportarte, que Dios te bendiga, saludos a tu familia. Gaby está allá en frontera Tabasco, allí vive nuestra hermana Gabriela y está pidiendo oración por ella, por su mamá, nuestra hermana, que también es cristiana, y por su hijo. Entonces, vamos a anotarlo aquí. Gaby pide por ella, por su mamá y por su hijo. Gracias, Gaby. Gracias, mija. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios supla tu necesidad, que Dios derrame bendiciones en la vida de cada uno de nosotros. Hermanos, hoy quiero hablarles, hermanos, de un tema muy importante. Hoy quiero hablar de un tema que a muchos no les agrada. Ese tema, hermanos, es el pecado. Y es que, hermanos, este es un flagelo que azota a la humanidad, a todo el mundo. Y por eso, hermanos, nosotros necesitamos estar bien sabidos de este asunto, de este punto. Necesitamos conocer, hermanos, todo lo relacionado al pecado. El pecado, hermanos, es una desviación de la conducta correcta. Y más que nada, cuando nosotros transgredimos algún mandamiento, alguna norma establecida
por Dios. Repito, el pecado es una desviación de la conducta correcta, pero en este caso, para nosotros, la Biblia dice que el pecado es transgredir un mandamiento, una norma de conducta dada por Dios. Vamos a leer Primera de Juan capítulo 3, versículo 4. Primera de Juan capítulo 3, versículo 4, dice así: todo aquel que comete pecado, o sea, aquel que infringe la ley de Dios, aquel que sufre una desviación de la conducta correcta, ¿sí? Aquel que lleva una conducta errática, una conducta de las normas de Dios, cuando se desvía de un mandamiento de Dios, entonces dice la palabra de Dios que comete pecado. Dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley de Dios, ¿sí? De hecho, cuando nosotros transgredimos un mandamiento de la ley terrenal, si somos conductores, los que conducimos vehículos, debemos de traer nuestro permiso de conducir, debemos de traer la tarjeta de circulación, los pagos correspondientes del vehículo al día. Debemos de respetar todas las señales establecidas por tránsito del Estado o por la Policía Federal. Entonces, cuando nosotros violamos el límite de velocidad, cuando nosotros le damos poca importancia a un señalamiento de tránsito, usted sabe que inmediatamente la gente nos detiene y nos levanta una infracción, porque hemos quebrantado, porque hemos infringido la ley de tránsito, ¿sí? Y así pudiéramos hablar de todas las leyes en la sociedad, pero hablando relacionado con la ley de Dios, hermanos, pecar es transgredir la norma establecida por Dios, ¿sí? La ley, hermanos, es la norma de conducta que Dios ha establecido. Los mandamientos que nuestro Señor Jesucristo dice allá en Juan 14:15, dice, si me amas, guarda mis mandamientos. Cuando nosotros, hermanos, no estamos guardando los mandamientos del Señor Jesucristo, entonces estamos transgrediendo la ley de Dios. Ahora, quiero decirles, si no existiera Dios, no tendríamos ningún tipo de este problema, o no tendríamos problemas de este tipo, ¿verdad? Si Dios no existiera, nosotros, hermanos, pudiéramos ser como las aves, volar libres, hacer lo que quisiéramos, vivir como quisiéramos, no importaría nada. Pero Dios, hermanos, es un Dios de orden. Dios, hermanos, es un Dios que ha dejado a sus hijos. Recuerde usted, hace ratos, a las 7 de la mañana, hablábamos, hermanos, de que somos participantes de la naturaleza divina. Para formar parte de la naturaleza divina tenemos que cumplir con ciertos requisitos para formar parte. Y después necesitamos seguir guardando los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo. Así es que, hermanos, nosotros tenemos que acatarnos a la ley de Dios. Les decía, si Dios no existiera no habría problema, pero vamos a leer en Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5 dice la palabra de Dios lo siguiente. Romanos capítulo 5, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado, ¿sí? Si Dios no existiera no habría ley y por lo tanto nadie pecaría, ¿sí? Pero dice la palabra de Dios que como Dios existe y Él ha dejado una ley, una norma de conducta para sus hijos, y nosotros debemos de acatarnos a esa ley. Cuando nosotros quebrantamos esa ley,
Cuando nosotros, hermanos, no estamos cumpliendo como Dios quiere, entonces nos metemos en serios problemas con Dios. La palabra de Dios dice en Romanos capítulo 3, 23, Romanos capítulo 3, verso 23, dice la palabra de nuestro Padre Celestial, que por cuanto todos pecaron, fíjese bien esa palabra, todos, abarca a la humanidad entera. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Fíjese bien, hermanos, qué tan grave es el pecado. El pecado, hermanos, nos destituye de la gloria de Dios. Cuando nosotros, hermanos, nacemos, traemos la imagen de Dios sin mancha, sin pecado, ¿sí? Traemos esa imagen de Dios. Pero cuando nosotros, hermanos, crecemos y adoptamos conductas diferentes a la que Dios ha establecido, entonces estamos siendo destituidos, ¿sí? Estamos siendo destituidos de la presencia de Dios. Destituir quiere decir quitar, hacer a un lado, dejar sin. Entonces, cuando el ser humano peca, y que en este caso todos hemos pecado, dice la palabra de Dios, somos destituidos de la presencia de nuestro Padre Celestial. Es muy grave esta situación. Por eso es que quería abordar este tema. Por eso es que quiero, hermanos y amigos, que entendamos la necesidad que tenemos de buscar a Dios, de reconciliarnos con Dios. Dios en su amor y en su misericordia envió a su Hijo Jesucristo para que sea nuestro mediador, para que sea nuestro reconciliador. Nuestro Señor Jesucristo aceptó venir a morir en la cruz de una forma dolorosa. Ahí derramó su sangre para que usted y yo seamos lavados de la mancha del pecado. Es lo único que puede quitar el pecado. No hay otro, ni el mejor detergente que puede existir sobre la faz de la tierra, ni el mejor blanqueador que puede existir sobre la faz de la tierra, ni los mejores rayos purificadores que puedan existir, donde se purifique el agua o donde se eliminan ciertas bacterias en el cuerpo humano, podrían eliminar el pecado. Ellos no sirven, ellos no funcionan para esto. Para que nosotros seamos limpiados de la mancha del pecado, necesitamos, hermanos, de la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Salmos capítulo 14, hay otro pasaje que nos dice que todos los seres humanos hemos pecado. Salmos capítulo 14, verso 2, dice la palabra del Señor, Salmos 14, 2, Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Se asomó. Esta palabra la podemos nosotros simplificar cuando en nuestra casa estamos buscando a nuestros hijos, o estamos buscando a una persona para que nos auxilie, y nosotros nos paramos en la ventana, nos paramos en la puerta, que es lo mismo asomarse, ¿verdad? Y buscamos a la persona indicada. Lo mismo hizo Dios, nada más que Él lo hizo desde los cielos. Dios dice aquí, miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, sobre usted y sobre mí, sobre todos los seres humanos que han existido. ¿Para qué se asomó Dios? ¿Para qué miró Dios? Para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Dios estaba, así como nosotros, cuando nos acercamos a la puerta o a la ventana para mirar, es buscando a alguien o buscando ver algo. Dios igual se asomó buscando un entendido, una persona que estuviera en la condición de santidad y de pureza buscándole a Él.
Pero ¿qué pasó? Dice la palabra de Dios en el verso 3, que todos se apartaron, todos se corrompieron. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Se da usted cuenta? ¿Se da usted cuenta de este grave problema del pecado? Todos los seres humanos somos inculpados de pecado. Por lo tanto, todos los seres humanos necesitamos reconciliarnos con Dios. Porque el pecado, hermanos, forma una enemistad entre el hombre y Dios. Eso es lo que nos dice Isaías capítulo 59, versículo 1 y versículo 2, donde nos dice que Dios no ha hecho corta su mano, ni ha hecho sordo su oído. Lo que pasa es, dice, que nuestros pecados han causado una división entre nosotros y nuestro Dios. Y por más que Dios quisiera ayudarte, por más que Dios quisiera socorrerte, tú no le permites que Él te ayude. Dice nuestra hermana Macrina Silva, buenos días, saludos y bendiciones para usted y su familia. Dios les llene de amor, paz y felicidad. Gracias, mi hermana, muchísimas gracias. Joel Pérez se ha unido a este programa. Continuamos, hermanos, con este tema. Entonces vemos hasta aquí, estos pasajes sustentan, nos dicen y nos enseñan que todos los seres humanos hemos cometido pecado, ¿sí? Hay quienes lo hicieron sin ley y hay quienes lo hicieron con el conocimiento de la ley. Romanos capítulo 2, versículo 2. Romanos capítulo 2, dice la palabra de Dios lo siguiente. Romanos capítulo 2 dice de la siguiente manera. Dice así: porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Todos hemos pecado. Los que vivieron antes de la ley de Moisés, los que vivieron antes de la ley de Cristo, han pecado. Pero hay, dice, quienes pecaron sin ley y hay quienes han pecado con el conocimiento de la ley, ¿sí? Y por la ley seremos juzgados. No por la ley del Antiguo Testamento. Nosotros vamos a ser juzgados por la ley, ¿sí?, de la libertad, por la ley de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, como ya sabemos, nuestro Dios es un Dios de orden, 1 Corintios 14:40. Por eso dio una ley a su pueblo para que vivamos de acuerdo a como Él desee. Que no vivamos, hermanos, como las aves, que no vivamos como los peces, que no vivamos como los animales. A diferencia de ellos, hermanos, a nosotros Dios nos ha dado una norma de conducta para que podamos comportarnos de la manera apropiada, de la manera correcta. En Santiago capítulo 4, versículo 12, nos da su punto de vista, ¿sí? Vamos a leer en Santiago capítulo 4, busquemos la palabra de nuestro Padre Celestial. Perdón, Santiago capítulo 4, versículo 17. ¿Lo tenemos? Vean ustedes la aportación del apóstol Santiago. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué dice la palabra de Dios allí? Le es pecado. Una persona no precisamente tiene que matar a alguien, no precisamente tiene que ser un borracho, un adúltero, un fornicario, un ladrón, un homicida, un secuestrador, no. Con el simple hecho de no ayudar a su prójimo que está en una necesidad, del simple hecho de no leer la Biblia, que es lo correcto,
del simple hecho de no oír la palabra de Dios, que es lo correcto, del simple hecho de no darle la honra y la gloria a nuestro Padre Celestial, dice la palabra de Dios que ya ha cometido pecado. ¿Sí? Entonces, hermanos, todos los seres humanos hemos cometido pecado. Y el apóstol Pablo todavía va un poquito más allá. El apóstol Pablo, hermanos, nos dice ahí en Romanos, capítulo 14, Romanos, capítulo 14, vea usted lo que el apóstol Pablo nos aporta a lo concerniente al pecado. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. ¿Se da usted cuenta cómo Satanás nos aparta del camino de Dios? Gracias, hermana Lourdes. Dios les bendiga por unirse a este programa. Dios les bendiga y guarde. Feliz día, mi hermano. Gracias. A nuestra hermana Gloria Salazar, que Dios le bendiga. Que tengan, hermanos, un excelente día. Dice: buenos días, saludos familia, saludos familia, Dios con nosotros. Amén. Gloria sea al Señor. Quiero recordarles a nuestras hermanas que en este momento están unidas en este programa. Al término de mi programa, continuará mi esposa con su programa, Edificándonos entre Mujeres. Así es que yo les invito a que también sintonicen el programa de mi esposa, que estará al término de nuestro programa. También estará transmitiendo por radio, en Radio Maps, y también estará haciéndolo a través de Facebook. Yo quiero agradecerles a todos aquellos que estuvieron reproduciendo el video que ella subió ayer, para avisarles, para invitarles que fue una prueba de transmisión. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde y les fortalezca por estar, hermanos, reproduciendo estos videos y por estarlos compartiendo. Entonces, hermanos, vemos nosotros en Romanos capítulo 14, verso 23, que el simple hecho de dudar algo, fíjense bien, es pecado. Tengamos cuidado con las palabras que decimos. Tengamos cuidado con nuestros pensamientos. Yo oí decir ayer a alguien: vamos a elevar estas alabanzas. E hizo la pregunta para ver si a Dios le agrada. ¿Qué está pasando ahí? ¿Estamos o no estamos seguros? ¿Cómo es posible que nosotros pensemos, que nosotros tengamos esa duda, que si algo no es agradable a Dios? Hermanos, tenemos la palabra de Dios que nos enseña y nos muestra el camino correcto, la forma de cómo nosotros debemos adorarle. Y cada vez que nosotros, hermanos, en el orden correcto, en el orden adecuado, ¿sí?, estemos adorando a Dios como dice su palabra en Juan 4:24, nosotros, hermanos, debemos de estar seguros de que lo que le estamos ofreciendo a Dios, Él lo va a recibir con gozo y con alegría. Tal vez no seamos las mejores personas, tal vez no seamos perfectos como personas, como seres humanos, no seamos los mejores, pero Dios ve tu intención, Dios ve tu deseo de querer agradarle. Y día a día, hermanos, iremos mejorando. Ese es el propósito de los estudios, ese es el propósito de leer la Biblia, ese es el propósito de nosotros, hermanos, escuchar la palabra de Dios. ¿Se acuerdan ustedes de aquella reflexión de la mujer de aquella persona que se burlaba de una mujer cristiana, de una mujer que oía la palabra de Dios, y le decía que de qué le servía que escuchara la palabra de Dios si no lo recordaba? Y ella lo mandó a buscar agua en un canasto todo sucio, y aquel hombre, por más que intentó acarrear el agua en el canasto, nunca lo pudo, no lo logró. Y cuando llegó molesto con ella, le dijo: esto es imposible. Ella dijo: sí, claro, yo lo sé, pero mire, ¿ya viste el canasto?
¿Qué tan limpio está con todo el agua que le ha caído? Nosotros también, hermanos. Conforme vamos escuchando la palabra de Dios, conforme vamos leyendo la palabra de Dios, hermanos, nos vamos limpiando de nuestras impurezas espirituales. En el momento de ser bautizados, hermanos, todos nuestros pecados anteriores fueron lavados, fueron quitados, fueron limpiados, ya no cuentan. Pero todavía tenemos hábitos, todavía tenemos costumbres, todavía tenemos tradiciones. Algunas las ignoramos, pero que conforme al estudio de la palabra de Dios, conforme a la enseñanza, nosotros vamos a ir mejorando. Por eso es que no debemos de dudar de lo que nosotros le ofrecemos a Dios, porque el que duda, dice aquí la palabra de Dios, y todo lo que no proviene de fe es pecado. No necesitas emborracharte, no necesitas maldecir, no necesitas odiar a tu vecino, a tu vecina, no necesitas pelearte con nadie, no necesitas consumir. No, hermanos, hermanas, con el solo hecho de dudar, ya estamos metidos en graves problemas. Tengamos mucho cuidado con lo que hablamos, con lo que decimos. Vemos entonces que todos somos culpables de pecado. Tanto el que viola los mandatos de Dios, el que deja de hacer lo bueno, el que duda, el que no glorifica a Dios, el borracho, el que adora a los ídolos, el que no honra a nuestro Padre Celestial, el que pervierte el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Debemos de tener cuidado, hermanos, de la doctrina. Vean ustedes lo que dice la palabra de Dios en Gálatas capítulo 1, versículo 6. Usted sabe que hoy hay muchísimos grupos religiosos sobre la faz de la tierra. Grupos religiosos, aclaro. Iglesia solamente hay una. Los demás son grupos religiosos. No nos confundamos. No confundamos los términos. Iglesia es el pueblo escogido de Dios, los llamados fuera, los llamados aparte, los que han sido santificados con la sangre gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. No nos confundamos, hermanos, no nos equivoquemos, hermanos, ¿sí? No nos confundamos. Iglesia solamente hay una, la que está apegada a los lineamientos de la palabra de Dios decretados en el Nuevo Testamento. Ahí podemos encontrar la fotografía clara y precisa de la iglesia del Señor Jesucristo, la que Él compró con su sangre, la que le dio sus mandamientos, que nace allá en Hechos capítulo 2, versículos 38 en adelante. Ahí se empieza a hablar ya de la iglesia. El Señor Jesucristo la prometió antes, durante su ministerio en este mundo. Pero muy bien, les decía, ¿por qué les estoy hablando de esto? Veamos lo que dice Gálatas capítulo 1, versículo 6 y versículo 7, porque hoy hay muchísimos grupos religiosos. Grupos religiosos. Hay unos que se llaman asociación, ¿sí? O organización, perdón. La palabra correcta que utilizan es la organización de. Tengamos cuidado con esos términos. Dice así, Gálatas capítulo 1, versículo 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y dice Pablo, aclara, verso 7, no que haya otro. No hay otro evangelio. Así como iglesia nada más hay una, evangelio nada más hay uno. ¿Qué es lo que pasa? Dice, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Hay muchas personas que quieren pervertir el evangelio de Cristo. Enseñan cosas distintas a la palabra de Dios, cosas muy diferentes a lo que el Señor Jesucristo ha dejado establecido. Han querido mejorar, ¿sí?, la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Grupos religiosos distintos que hacen cosas extrañas y que no están en la Biblia, ¿sí? Lo mismo, hermanos, así como hay gente que pervierte el evangelio de Cristo, que lo contamina, que lo mezcla, hermanos, así hay grupos religiosos que quieren pervertir la iglesia del Señor. Tengamos, hermanos, muchísimo cuidado de cómo estamos adorando
a Dios. Dice la palabra del Señor, hablando el apóstol Pablo a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. El apóstol Juan nos dice ahí en segunda de Juan, dice, ¿verdad? El que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, ese no tiene al Padre, ni tiene al Hijo, y ni siquiera le digáis bienvenido. En este caso, decirle, bueno, qué bueno que estás en esa iglesia o en ese grupo religioso, hermano, échale ganas. No, hay que sacarlo del error, hay que ayudarlo, hermanos, porque esa persona está en pecado. Y cuando pecamos, ya vimos Romanos 3:23, somos destituidos de la gloria de nuestro Padre Celestial. Entonces, vemos que los que pervierten el Evangelio de Cristo Jesús están en pecado. En este caso es lo que dice Romanos, ¿verdad? 1:25. ¿Qué hace la gente? Romanos capítulo 1, versículos 25. Les estoy hablando de pervertir el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Dice, hablando de los romanos, de lo que habían hecho, de que se habían entregado a las cosas perversas, dice el verso 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. En el Nuevo Testamento, según las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí?, las enseñanzas de los apóstoles, en ninguna parte de la Biblia habla de la prosperidad económica. En ninguna parte de la Biblia dice que si tú siembras una semilla económica, si tú depositas un dinero, cierta cantidad, Dios te va a bendecir. ¿Se da usted cuenta? ¿Cuántos líderes religiosos hoy no han llenado sus arcas de dinero de gente inocente que no lee la palabra? Inocente en el aspecto porque no conoce la palabra de Dios, no que porque no va a ser juzgada delante de Dios. Tengamos cuidado, ¿sí? Entonces, hermanos, ¿cuánta gente no le ha llenado los bolsillos a estos pastores, disque profetas, ¿sí?, disque apóstoles, que no cumplen con ningún requisito de la palabra de Dios, que ni siquiera saben de dónde han salido ni lo que practican? Hermanos, tengamos cuidado. ¿Se ha dado usted cuenta? ¿Ha visto usted en las redes sociales, en los noticieros internacionales, que el líder del romanismo ha salido a dar la cara para pedir perdón por los errores que han cometido, por las atrocidades, por las perversidades que ellos enseñaron y que mantuvieron ocultas? ¿Se da usted cuenta? Cosas que cambiaron el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, cambiaron la verdad por la mentira. Tengamos cuidado, hermanos, porque esto es pecado delante de nuestro Padre Celestial. No cambiemos la verdad de Dios. Hagamos, hermanos, lo que Dios nos pide en las páginas del Nuevo Testamento. Recuerde usted que Él nos dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo, o en mi alma se complace, ¿sí? También nos dijo, ¿verdad?, que nosotros debemos de oír a su Hijo Jesucristo, porque todo aquella persona, dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 3, yo se los leo, y voy a leer el 22, Hechos capítulo 3, versículo 22, porque Moisés dijo a los padres: el Señor nuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hablo. Eso fue lo que nos dijo el Señor Jesucristo allá en Mateo capítulo 15, ¿verdad? Mateo capítulo 15 o Mateo capítulo 17, permítame tantito. Mateo, en la transformación, es capítulo 17, Mateo capítulo 17. Este es mi Hijo amado, en el cual mi alma se complace, a él oíd. Y dice aquí que Dios iba a levantar un profeta como a él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Aquellos que pervierten el Evangelio de Cristo, aquellos que anuncian el Evangelio de la prosperidad, donde todo va a ser un mundo de color de rosas, donde vas a tener, fíjense bien cómo son tan astutos. Dice: vende la casita que tienes. ¿No quieres tener una casa más grande que esta? Más cómoda, con aire, con alfombra, con alberca, con esta. Vende la casita chiquita que tienes ahorita. Vende tu departamentito. Todo lo que te den, dónalo a la iglesia, al grupo, y ya vas a ver cómo Dios te va a multiplicar y te va a bendecir grandemente. ¿En dónde dice eso la Biblia?
¿En dónde dice que si tú haces una siembra, siembras una semilla de amor mandando $1,000 o $500 o 1,000 pesos o 2,000 pesos o 10,000 pesos? ¿Dónde dice que la palabra de Dios que Dios te va a bendecir de esa manera? Eso es, hermanos, pervertir el evangelio, y quienes pervierten el evangelio de Cristo, hermanos, están bajo pecado. Tengamos muchísimo cuidado, no nos dejemos engañar por esta gente perversa que pervierte el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que cambia la verdad de Dios por la mentira, porque ellos también están bajo pecado, y si nosotros lo practicamos, también estaremos bajo pecado. Otros, hermanos, dicen, otros se excusan. Tenemos siguiéndonos a Gloria Salazar, a Cristina Orozco Valderas. Dice Cristina, nuestra hermana, buenos días, oraciones por mi hermana Mayra. Vamos a anotarlo de una vez porque luego se me olvida. Orar por Mayra Orozco. Muy bien, hermana, ya tenemos anotado ahí. Hermana Flor González Copado, que Dios le bendiga. Hermano José Villalobos, Dios te bendiga. A mi sobrina Kerin, que Dios le bendiga. Nuestra hermana Kerin está en el estado de Tabasco, en la capital, Villahermosa. Que Dios la bendiga y que Dios la guarde, la proteja y la ayude en su trabajo. Felicidades, que Dios le bendiga. Muy bien, les decía, hermanos, necesitamos nosotros cuidarnos, porque muchos dicen, yo soy una persona buena, yo no le hago mal a nadie, yo me porto bien, yo ayudo a los que están en situaciones adversas, coopero con algún club, estamos ayudando a la gente, ¿sí? Y yo creo que con eso me es suficiente. Bueno, quiero decirle, hermanos, que la palabra de Dios dice en Romanos capítulo 3, versículo 9, lo siguiente. ¿Qué pues? Fíjense bien, dice el apóstol Pablo, contestando a los que dicen, yo me porto bien, yo no tomo, yo no fumo, amo a mis hijos, amo a mi esposa, me llevo bien con mis vecinos, no tengo problemas en el trabajo, no llego tarde a mi casa, no me emborracho, no veo pornografía, nada de eso, soy una persona tranquila, soy una persona pacífica, dice la palabra de Dios. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que los judíos o que los que hemos acusado? Dice, en ninguna manera. Ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado, y como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces, no hay justificación, mi amigo, para decir, yo me llevo bien con todos y ayudo al necesitado. Eso no es suficiente, hermanos, para ser salvos. También quiero decirles, hermanos, que el pecado no es hereditario, ¿sí? El pecado es algo que nosotros adquirimos, del cual son cosas de las cuales nosotros nos apropiamos, de conductas desordenadas, de conductas erráticas, de conductas inapropiadas, de conductas que no agradan a nuestro Padre Celestial, que nosotros queremos mejorar los planes de Dios, y cuando nosotros queremos mejorar las cosas de Dios diciendo, yo no necesito a Dios porque yo soy bueno, entonces, hermanos, estamos en un grave pecado. Quiero decirles, hermanos, lo que la palabra de Dios nos dice en Santiago capítulo 1, versículo 13, dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Escuche usted bien el verso 14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propio deseo o concupiscencia es atraído y seducido. Entonces el deseo o la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. ¿Se da usted cuenta? El Señor Jesucristo fue tentado, ¿qué? En todo,
solo que él no permitió, solo que él no cayó en la tentación. Adán y Eva fueron tentados por la serpiente, por el diablo, vieron aquel fruto, sintieron ese deseo de querer satisfacer ese gusto, y entonces dice, fueron atraídos y fueron seducidos. En el momento en que tomaron el fruto y lo comieron, fueron seducidos, y en ese momento dice, en que lo comieron, dieron luz al pecado. ¿Sí? Tengamos cuidado con estos puntos. Nadie nace, hermanos, con pecado. El pecado se adquiere. El pecado es algo de lo que uno se apropia en nuestra vida y empieza en nuestra juventud. Génesis capítulo 8, versículos 21. Ahí nos dice la palabra de Dios que después del diluvio, cuando Noé salió y ofreció un holocausto a Dios, dice así, que Dios percibió olor grato y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir a todo ser viviente como he hecho. ¿Dónde comienza el pecado? En la juventud, cuando el hombre, cuando la mujer decide hacer lo malo. Un niño de 2 años, un niño recién nacido, ¿sí? Lo único que desea es ser alimentado. Y si usted, fíjese bien, si usted, porque ha pasado, le pone cerveza en la teta, en la mamila, en el biberón, como le llamen, al bebé y se lo da, se lo va a tomar, pero no porque le guste, es porque usted se lo está dando. Él ni siquiera sabe qué es lo que está haciendo, ni siquiera sabe que le va a causar un daño, ni siquiera sabe que le va a traer graves consecuencias, pero él está haciendo porque no sabe lo que es. Pero ¿qué pasa cuando tiene 10 años? ¿Qué pasa cuando tiene 12 años? ¿Qué pasa cuando tiene 15 años? Me voy a tomar una cerveza porque me hace sentir bien, o me voy a fumar un cigarro porque me hace sentir bien, o me voy a meter con aquella mujer o con aquel hombre porque me hace sentir bien. ¿Se da usted cuenta? Nosotros, hermanos, por nuestros propios deseos, cuando le damos cabida, cuando somos atraídos y somos seducidos, cuando consumamos aquel deseo, hermanos, es cuando nosotros caemos en un pecado. Salmos capítulo 25, el rey David dice lo siguiente, Salmos capítulo 25, versículo 7, de los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdas. ¿Qué le parece? El rey David le dice a Dios, de mis pecados de mi juventud. O sea, que los pecados, como enseñan muchos, que uno nace con pecado. Entonces, ¿David no nació con pecado? ¿Qué diferencia hay entre David y nosotros? ¿No fue concebido de la misma manera que nosotros hemos sido concebidos por nuestros padres? Claro, sí. El pecado original que dice por ahí un grupo religioso, no hay pecado original, hermanos. No hay pecado original. Si hubiera existido, si existiera como muchos enseñan, como muchos quieren pervertir la palabra de Dios, entonces ¿por qué David nada más dijo, no te acuerdes de mis pecados de mi juventud, acuérdate de los de mi niñez? Hermanos, todo pecado nos hace caer de la gracia de Dios. Todo pecado nos destituye de su gracia, sea pequeño, sea grande, de cualquier índole que sea el pecado, hermanos, nos aparta del camino de Dios. Y David nada más está diciendo, Señor, no te acuerdes de los pecados de mi juventud. ¿Sí? Entonces, hermanos, dice ahí, vuelvo a leer, de los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes conforme a tus misericordias. Acuérdate de mí por tu bondad, oh Jehová. Entonces, hermanos, no nacemos con pecado. El pecado lo adquirimos en la juventud. Cuando nosotros somos atraídos y seducidos por algo, entonces, hermanos, es cuando nosotros pecamos. Ahora, el Señor Jesucristo habló algo concerniente al pecado en Mateo capítulo 19, versículo 14. Vean ustedes, hermanos, lo que la palabra de nuestro Dios
Dice Mateo capítulo 19, versículo 14. Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Fíjese bien, ¿qué pasó aquí? Dice que unos niños fueron presentados a Jesús. Sus discípulos se interpusieron diciendo: no molesten al Señor. Los niños habían sido llevados a Jesús para que Él les impusiese las manos, ¿sí? Pero los discípulos, los apóstoles, no entendían esto. Ellos creían que la preferencia era para los adultos, para los jóvenes nada más. No, dice, los reprendieron a la gente que habían llevado a los niños, pero Jesús les dijo: dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque de los tales es el reino de los cielos. Si nadie puede entrar, hermanos, al reino de los cielos, dijo el Señor Jesucristo mismo, no se puede contradecir. Recuerden ustedes lo que dijo allá en el capítulo 3 del Evangelio de Juan, cuando Nicodemo fue a la presencia de Jesús y le dijo: reconozco que tú eres el Hijo de Dios, vengo arrepentido, te estoy buscando, tengo fe en ti. El Señor Jesucristo le dice: una cosa te falta, si quieres entrar al reino de los cielos, necesitas nacer de nuevo. ¿Se usted cuenta? Pero aquí el Señor Jesucristo está diciendo que de los niños es que el reino de los cielos, porque ellos no tienen pecado. Nosotros sí, los jóvenes, los adultos, ya estamos conscientes, y eso sí, hermanos, decidimos, sí, apartarnos de nuestro Padre Celestial. Nosotros, hermanos, no nacemos desviados. Dice Isaías 53:6, todavía me quedan 2 minutos, Isaías 53:6, dice la palabra de Dios, que nosotros nos descarriamos, nosotros nos desviamos del camino de nuestro Padre Celestial, ¿sí? Isaías capítulo 53, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Estoy leyendo Isaías 53:6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó con él pecado de los hombres. Cada quien se apartó por su camino. Vea usted lo que la palabra de nuestro Padre Celestial nos dice. Cada uno, dice, se apartó por su camino, ¿sí? Cada quien, hermanos, tomó el camino que a él le pareció mejor. Ahora, Isaías 55 dice así, verso 7. Deje el impío su camino, el hombre que quiere vivir, que dice que no tiene pecado, que dice que es bueno, que dice que no tiene que estar reuniéndose, que dice que no tiene por qué estar orando, que dice él se acuerda de Dios por las mañanas, pero no participa de los mandamientos. Dice la palabra de Dios: deje el impío ese pensamiento o ese camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, el borracho, el adúltero. Dice: y vuélvase a Jehová, el cual tendrá misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar, porque mis pensamientos, dice Jehová, no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dice Jehová. ¿Se da usted cuenta? ¿Se da usted cuenta, hermanos, la gravedad del pecado? Podemos estar en un grave peligro. Hermano Joel López, Dios les bendiga, hermanos, allá en Cancún, Quintana Roo, que Dios lo guarde y le prospere en todo, en su salud, en lo espiritual y en su trabajo. Nosotros, hermanos, no nacimos desviados. Cuando somos jóvenes, decidimos hacer lo que mejor nos gusta, y es cuando nosotros nos apartamos de Dios, ¿sí? Es el hombre quien toma la decisión. Ya vimos entonces, hermanos, que el pecado nos aparta de Dios. El pecado, hermanos, nos destituye de la gloria de Dios. Quiero terminar con un último versículo, ya se me fue el tiempo. Juan, Evangelio de Juan, vea usted lo que hace el pecado con el ser humano en Juan capítulo 8. Evangelio de Juan capítulo 8, versículos 34. Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Tengamos cuidado. El que practica pecado
esclavo es del pecado. Lo hizo hoy, lo hace en la tarde, lo hace en la noche, lo hace mañana y lo hace cuantas veces quiera, porque es un esclavo y no tiene ningún derecho de decir no puedo. Tiene que obedecer la orden de su jefe, que es Satanás. Tengamos cuidado, hermanos, los que hemos pecado. Solamente la sangre de nuestro Señor Jesucristo, 1 de Juan 1:7 dice, nos limpia de todo pecado. Leímos en Hechos 2:38, Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícense cada uno de vosotros para el perdón de sus pecados. También la palabra de Dios nos dijo en Marcos capítulo 16, Mateo 28, 18 al 20, ¿verdad? Que si obedecemos el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que si somos lavados con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, podemos ser libres del pecado. El pecado nos esclaviza, el pecado nos aparta de nuestro Padre Celestial. Pero ya vimos, nadie nace con pecado. El pecado es algo que nosotros adoptamos, del cual nosotros nos apropiamos. Es una conducta desagradable delante de Dios. Cuando violamos un mandamiento, una norma de Dios, caemos en pecado. Hermanos, hermanas, que Dios les bendiga, que Dios les guarde, que sean prosperados en todas las cosas que ustedes hacen. Gracias, hermanos, verdaderamente me siento muy honrado con que ustedes, hermanos, hayan dispuesto de su tiempo para escucharme, para seguirme, para estar en este momento a través de la radio y a través de esta plataforma de Facebook. Que Dios les bendiga, que Dios nos ayude en todo momento. Hacemos una oración pidiendo por Gaby Méndez, por su mamá y por su hijo y por Mayra Orozco y por todos los que ya hemos mencionado, hermanos, en este programa. Todos nuestros seguidores, muchísimas gracias. A nuestras hermanas les recordamos en muy breves minutos, nuestra hermana Minelia entrará al aire en su programa en Radio Maps. Es un programa exclusivamente para mujeres y también lo estará haciendo por Facebook. Esténse pendientes, ahorita al término de este programa entra ella. Ella entra a Facebook a las 10:45 de la mañana. A las 10:30, que ya es ahorita, va a entrar por radio en internet. Vamos a orar. Padre lleno de amor y misericordia, en este momento elevamos una plegaria hasta usted, dándole gracias por todo lo que nos ha permitido hacer, pidiéndole, Señor, que tome en cuenta las súplicas que hemos hecho al inicio de este programa, por nuestros hermanos enfermos, por nuestros hermanos que predican, por nuestros hermanos que trabajan, por todos aquellos, Padre, que honramos y glorificamos su santísimo nombre, por los encargados de esta radio. Pero también en este momento se nos ha pedido que le supliquemos a usted, Padre, que tenga misericordia de su hija Gabriela Méndez, que ayude a su mamá, que ayude a su hijo, y que usted sabe cuáles son los problemas por los que ellos están enfrentando, por los problemas por los que ellos están pasando, por su hija Mayra, Padre bendito, que tenga misericordia de ella, por nuestra hermana Marta Cruz, que ha estado pidiendo también por su problema de salud y por los problemas de salud que enfrentan los hermanos ahí en la congregación donde ella está. Señor, escuche nuestras oraciones, perdone nuestras debilidades y errores, ayúdenos, Padre, aquellos que todavía no se han alejado del pecado, que puedan hacerlo, aquellos que todavía no han entrado en pacto con su Hijo Jesucristo, que tomen la decisión de ser bautizados para el perdón de sus pecados, para que la sangre preciosa de su Hijo Jesucristo les limpie de todo pecado y pasemos a formar parte de su naturaleza divina. Gracias, Padre bendito, que usted nos prospere a todos en este día, en Cristo Jesús nuestro Rey. Oramos y le damos las gracias. Amén. Muchísimas gracias a todos nuestros hermanos, hermanas, que Dios los bendiga, compartan el video. Gracias. A veces logro entrar ahí y veo los saludos y todos, hermanos. Si a algunos no les contesto, pero hermanos, por eso ahorita les digo, muchísimas gracias por seguirnos. Gracias, hermanos. Seamos fieles a la palabra de nuestro Padre Celestial. A nuestros hermanos de la radio que nos han estado sintonizando, le damos las infinitas gracias por estar en este momento con nosotros. Así es que Dios les bendiga, que Dios les fortalezca. Nos vemos mañana con la bendición de nuestro Padre Celestial a las 9:30 de la mañana. Gracias por su sintonía
Que Dios les bendiga.